Vamos a ver ahora las derivadas de un producto, un cociente y una potencia. Existen ya algunos teoremas para poder derivar cuando tenemos dos funciones indicadas en un producto. Si tenemos una función f de x igual a u por b, donde u es una función compuesta y v también representa otra función, entonces su derivada f' de x sería igual a la primera función u multiplicada por la derivada de la segunda función, v, más la segunda función v multiplicada por la derivada de la primera función. De forma más sencilla, nos podemos aprender estos teoremas como el primer factor por la derivada del segundo más el segundo factor por la derivada del primero. De esta manera sería el teorema para derivar un producto. El teorema ahora para derivar un cociente, u sobre b o v. Su derivada f' quedaría v por la derivada de u menos u por la derivada de v, todo sobre v elevada al cuadrado. Ahora tenemos el teorema para derivar una potencia compuesta. No es una variable x, sino u es una función. Una función elevada a una potencia n. Y n puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fracción positiva o negativa. De la misma manera como vimos con la variable, ahora es con función compuesta, pero n puede ser entonces positivo, negativo o fracción. Entonces el teorema quedaría n por u elevado a la potencia n menos 1 y multiplicada por la derivada de la función u. Con estos teoremas entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Recordemos que teníamos una función f de x igual a 3x más 2 multiplicada por 3x menos 2, podemos hacer uso del álgebra primero. Haciendo uso del álgebra, indicábamos que podemos eliminar paréntesis, multiplicar. Como 3x más 2 y 3x menos 2 son binomios conjugados, y si sabemos exactamente la regla de binomios conjugados, podemos reducir tiempos. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. De donde f de x es igual a 3x al cuadrado, me quedaría 9x cuadrada menos 2 al cuadrado, quedaría 4. Por lo tanto, su derivada quedaría únicamente f' de x igual. Ya tenemos el polinomio, 9 por 2, 18x. Y el resultado quedaría de esa manera. Ahora, vamos a comprobar que 18x lo podemos obtener si aplicamos este teorema para ver que el resultado no cambia y podemos ya entonces tener dos caminos de donde podemos elegir. Haciendo uso de el teorema, entonces ahora derivamos en forma directa. f' de x es igual. Este primer factor sería u y este segundo factor sería v. Haciendo uso del teorema me dice el primer factor tal y como está, 3x más 2, no le pasa nada, por la derivada del segundo factor, derivada de v, y la derivada de 3x menos 2 es únicamente 3, más el segundo factor v, 3x menos 2,
por la derivada del primer factor, que nuevamente es 3. Ahora quitamos paréntesis algebraicamente. 3 por 3, 9x, más por más da más, 3 por 2 me queda 6. De este lado hacemos lo mismo, 3 por 3 me queda 9x, más por menos me queda ahora menos 3 por 2, 6. 6 menos 6 se cancela y sumamos 9x más 9x y me queda exactamente 18x. De esa manera entonces estamos verificando que el teorema nos puede ayudar en algunos casos cuando las funciones son un poco más complicadas. Vamos a hacer otro ejemplo de producto. Si tenemos ahora 5x más 4 por 3x menos 2, 5x más 4 por 3x menos 2. Vemos que ahora no es ningún producto notable y para ocupar el primer proceso tenemos que multiplicar el 5x por todos estos términos y el 4 por todos estos términos. Entonces podríamos a lo mejor pensar que es un poco más complejo. Si hacemos uso del teorema, derivamos de forma directa. F' de x es igual. Nuevamente esto es u, esto es v. El primer factor, 5x más 4, por la derivada del segundo factor. Derivada de 3x menos 2, solamente 3. Más, el teorema me dice, el segundo factor, 3x menos 2, por la derivada del primer factor. De 5x más 4 es únicamente 5. Quitamos paréntesis, f' de x es igual. 3 por 5, 15x, más por más da más. 3 por 4, 12. Más por más, me queda más. 5 por 3, sería 15x, más por menos da menos. 5 por 2, 10. Reducimos ahora términos semejantes. F' de x es igual 15x más 15x, 30x, porque son términos semejantes. 12 le quito 10 y me queda únicamente 2. El resultado final quedaría 30x más 2. Hacemos un último ejemplo de producto. Ahora tenemos f de x igual a 4x cuadrada más 2 que multiplica a x cuadrada menos 3. Igual, esto es u y esto es v. Directo, f' de x sería el primer factor, 4x cuadrada más 2, idéntico, no le pasa nada, que multiplica a la derivada del segundo factor. Derivada de x cuadrada menos 3, su derivada es 2x únicamente. Más, de acuerdo al teorema, el segundo factor, x cuadrada menos 3, por la derivada del primer factor. La derivada de 4x cuadrada más 2 es únicamente 8x. Nuevamente quitamos paréntesis. 4x cuadrada por 2x serían 8x cúbica. Más por más da más. 2 por 2x, 4x. 8x por x cuadrada, más por más, da más. 8x por x cuadrada nos quedaría 8x cúbica. Más por menos da menos. 8 por 3, 24x. De la misma manera, hacemos reducción de términos semejantes. F' de x es igual
8x cúbica más 8x cúbica son 16x cúbica, ya están considerados. 4x menos 24x me quedaría menos 20x. Este sería el resultado final. Con esos ejemplos estamos viendo otro camino entonces de cómo encontrar la derivada de un producto. Ya tenemos entonces dos procesos. Uno, haciendo uso primero del álgebra, quitando paréntesis y luego derivando. Este otro sería en forma directa. Tenemos el producto y aplicamos directamente ese teorema y de esa forma estamos viendo que los resultados deben ser los mismos. Ahora veamos algunos ejemplos para el segundo teorema. La derivada de un cociente. Si tenemos f de x igual a 3x más 2 sobre 4x menos 5. 3x más 2 sobre 4x menos 5. Haciendo uso del teorema, de forma directa empiezo a derivar. F' de x es igual. El numerador es lo que consideramos como la función u y el denominador como la función v, de acuerdo al teorema. Ahora me dice v, la función que está abajo, tal y como está, 4x menos 5, por la derivada de u. La derivada de 3x más 2, la derivada es únicamente 3. Menos ahora va a ser menos, abusados. En el producto es más, en el cociente es menos. Menos el valor de la función u, 3x más 2, por la derivada de v. La derivada de v, que sería 4x menos 5, su derivada es únicamente 4. Todo esto sobre el valor de v, como está, 4x menos 5 elevado al cuadrado. Una vez que hayamos indicado el proceso del teorema, únicamente quitamos paréntesis. 3 multiplica 4x menos 5. 3 por 4, 12x, más por menos da menos. 3 por 5, 15. Ahora debemos tener cuidado con este menos, porque este menos está multiplicando a estos términos, y estos términos van a multiplicar al 4. Entonces, sería más por menos da menos 3x. Menos 3x por 4 me quedaría menos 12x. Menos por más quedaría menos 2. Menos 2 por 4 quedaría menos 8. Entonces hay que tener cuidado en este menos para que no haya error de signos. Todo esto sobre el denominador, no hay necesidad de desarrollar todo el binomio, porque la aplicación de derivadas se iguala a 0 y esto que está dividiendo pasaría multiplicando al 0 y automáticamente sería 0. Entonces aquí no nos cansamos y únicamente reducimos el numerador. 12x menos 12x se cancela y me quedaría menos 15 y menos 8, me queda menos 23 sobre 4x menos 5, esto elevado al cuadrado. Esto sería el resultado de ese cociente. Veamos el siguiente ejemplo del cociente. F de x es igual a 3x cuadrada más 4 sobre x cuadrada menos 5. Hacemos directamente su derivada. F' de x es igual. La función de abajo, que representa v, quedaría tal y como está el teorema.
x cuadrada menos 5 que multiplica a la derivada de u. La derivada de 3x cuadrada más 4 sería 6x. Menos la función de arriba, 3x cuadrada más 4, multiplicada por la derivada de v. Y la derivada de x cuadrada menos 5 sería solamente 2x. Todo esto sobre x cuadrada menos 5 elevada al cuadrado. F' de x es igual, quitando paréntesis, 6x por x cuadrada me queda 6x cúbica, más por menos da menos, 6 por 5, 30x. Más por más da más, pero por este menos quedaría menos, 2 por 3, 6x cúbica, más por más da más, y con este menos quedaría menos, 2x por 4, 8x. Todo esto sobre x cuadrada menos 5 elevada al cuadrado. F' de x quedaría 6x cúbica menos 6x cúbica, se elimina, menos 30x y menos 8x me quedaría menos 38x, menos 38x sobre x cuadrada menos 5, esto elevado al cuadrado. Ese sería el resultado. Un último ejemplo de cociente. Si tenemos f de x igual a 5x cuadrada más 3 sobre 4x menos 2. F' de x es igual. Recordemos, esto es u y esto es v en nuestro teorema. V, 4x menos 2, tal y como está, que multiplica a la derivada de u. La derivada de 5x cuadrada más 3 quedaría 10x. Menos el valor de u, 5x cuadrada más 3. Todo esto por la derivada de v. La derivada de 4x menos 2 quedaría 4. Todo sobre 4x menos 2 elevada al cuadrado. F' de x es igual, quitando paréntesis, 10x por 4x, 40x cuadrada, más por menos da menos, 10x por 2, 20x. Nuevamente 4 por 5x cuadrada, pero por este menos me quedaría menos 20x cuadrada. Más por más da más, por este menos da menos 12. Todo esto sobre 4x menos 2 elevado al cuadrado. Finalmente, términos semejantes. 40x cuadrada menos 20x cuadrada me quedarían 20x cuadrada. Ya está. Menos 20x y menos 12. Todo esto sobre 4x menos 2 elevada al cuadrado. Eso sería el resultado. Ahora vamos a ver nuestro último teorema, en donde tenemos una función elevada a una potencia n. Habíamos hecho ejercicios también como 2x más 3 elevado al cuadrado. 2x más 3 elevado al cuadrado, habíamos indicado que podíamos primero desarrollar todo el binomio. Y para desarrollar todo el binomio era el primer término al cuadrado más el doble producto del primer término por el segundo término más el segundo término al cuadrado.
de donde la misma función, no he cambiado de color porque estoy usando álgebra, me quedaría 4x cuadrada más 2 por 2, 4, 4 por 3, 12x más 3 al cuadrado sería 9. Esto sería el binomio al cuadrado. Una vez que desarrollábamos el binomio, su derivada sería 4 por 2, 8x más 12. Y aquí prácticamente podríamos decir que 8x más 12 se podría factorizar y podríamos decir que hay un factor común entre el 8 y el 12, que sería en este caso 4. 8x entre 4 me quedaría 2x más 12 entre 4 me quedaría a 3. Y de esta manera es como vamos después a tener que dejar los resultados factorizados. Ahora veamos, empleando este teorema, que nos va a resultar muy fácil llegar a este resultado final con este teorema, en donde u es toda la función, y ahora lo hago de forma directa. F' de x es igual. U es 2x más 3. U es 2x más 3 y n vale 2. Entonces vean cómo está el teorema. N por u a la n menos 1 por derivada de u. Entonces me quedaría n, que sería 2, que multiplica a 2x más 3. 2 menos 1 me quedaría 1, en donde ya sabemos que la potencia 1 no es necesario anotarla. Y ahora sí, nada más derivada de 2x más 3 es únicamente 2. De donde este primer factor 2 y este factor 2 podemos reducirlo y decir que 2 por 2 me queda 4, que multiplica a 2x más 3. Y observen ahora que el resultado que tenemos aquí es exactamente a este resultado que teníamos anteriormente. De esta manera estamos reduciendo con esta fórmula un proceso que era muy extenso y ahora lo hacemos de una manera más fácil. Vemos otra potencia que resolvimos en algún momento con el otro proceso. Teníamos f de x igual a x más 3 elevado al cubo. Como no teníamos este teorema, entonces lo que hicimos fue desarrollar todo el binomio al cubo. El primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo, más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término, más el segundo término al cubo. Quitando paréntesis, tenemos x cúbica más 3 por 3, 9x cuadrada, más 3 al cuadrado 9 por 3, 27x, más 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27. Teníamos que desarrollar todo esto. Luego, ya teniendo esto, su derivada nos quedaba 3x cuadrada más 9 por 2, 18x más 27x su derivada, 27 solamente. Para resolver problemas o cuando ya estamos resolviendo problemas, nos piden que esto debe de quedar factorizado. Y aquí hay un factor común, que es el 3, está dentro del 18 y está dentro del 27. Primero por factor común 3. Nos quedaría dentro del otro paréntesis x cuadrada más 6x más 9. Bajamos el 3 y nos damos cuenta que x cuadrada más 6x más 9 tiene raíz cuadrada x cuadrada y tiene raíz cuadrada al 9, que sería 3. Es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza en un binomio al cuadrado. Y entonces vean todo el proceso que tendríamos que llegar si nos piden que el resultado lo demos
factorizado. Y ahora comparemos este proceso con este otro que vamos a usar con el teorema que ya tenemos. Borramos todo esto, ya sabemos el resultado que debemos de tener y ahora lo hacemos de forma directa. F' de x es igual. X más 3 es el valor de u a la n. De n vale 3. Y entonces me dice que n, 3, que multiplica a x más 3, donde la potencia n se le resta 1. 3 menos 1 me queda 2. Por la derivada de u. La derivada de x más 3 sería únicamente 1. Y prácticamente llegamos al resultado directo. 3 por 1, 3, que multiplica x más 3 elevado al cuadrado. Y vean exactamente qué es lo que hicimos hace un momento con más procesos. Llegamos al resultado directo de una manera sin tanto proceso. Ahora imagínense, si esto fue el binomio al cubo, imagínense una potencia de el tipo 4x más 2 elevado a la quinta potencia. Imagínense ese binomio a la quinta, todo lo que teníamos que desarrollar y luego factorizar. Sin embargo, con el teorema nos resulta muy fácil. F' de x es igual. U a la n es n por 4x más 2. 5 menos 1 es 4. Por derivada de u, derivada de 4x más 2 es 4. De donde f' de x es igual. 5 por 4, 20, que multiplica a 4x más 2 elevado a la cuarta potencia. 20 que multiplica a 4x más 2 elevado a la cuarta potencia. Directo, y llegamos al resultado sin ninguna dificultad. Un último ejemplo de este tipo. Si tenemos f de x igual, ahora 3 que multiplica a 2x cuadrada más 5, esto elevado a la cuarta potencia. Ahora tenemos coeficiente, tenemos un binomio, pero dentro está el cuadrado y una potencia a la cuarta. F' de x es igual. Esto es u, de la misma manera, 4 por 3 me quedaría ahora 12. Que multiplica a 2x cuadrada más 5, 4 menos 1, 3. Por derivada de u, derivada de 2x cuadrada más 5, sabemos que es únicamente 4x. De donde 4x y 12 lo podemos reducir a un solo factor. 12 por 4, 48x, que multiplica a 2x cuadrada más 5 elevado al cubo. De esa manera encontramos derivadas de potencias muy fácilmente.